Dios por un nuevo día en que nos permite reunirnos y nos permite escuchar su santa y bendita palabra. Hoy vamos a aprender sobre un tema que se titula Aprendiendo a luchar contra la concupiscencia. La concupiscencia es ese mal que nos agobia en todo momento a todas las personas, tanto a cristianos como a no cristianos, creyentes como a no creyentes. Entonces tenemos que aprender a luchar contra esa concupiscencia. Puede sentarse, hermano. Entonces tenemos que aprender a luchar contra la concupiscencia, porque tarde o temprano nos va a atacar en un momento dado. O sea, ese placer por complacer los deseos carnales. El conocimiento de la palabra de Dios, cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios, nos revela el pecado. A través de la palabra de Dios conocemos lo que es pecado, porque cuando no conocíamos de la palabra, pues andábamos en nuestros deleites, en nuestras pasiones, en nuestras concupiscencias, y no sabíamos que era pecado. Pero cuando conocimos la ley, que viene a través de la palabra de Dios, es la que nos señala, nos muestra que es pecado. Todos los cristianos tenemos que estar apercibidos de lo que nos impulsa precisamente a pecar. Hemos estudiado el caso de los amalecitas. La Biblia nos enseña que Dios tendrá guerra contra los amalecitas por siempre. La guerra es perpetua contra los amalecitas. ¿Y qué son los amalecitas? Espiritualmente hablando, son precisamente los malos deseos que nos llevan, que tenemos cada uno de nosotros, esa concupiscencia, ese deseo apasionado que ciega un momento a una persona para hacer lo que su carne lo invita a hacer, lo que la carne le induce a hacer, sin medir las consecuencias. Puede decir que la concupiscencia ciega a la persona inclusive para hacer cosas que atentan contra la palabra de Dios, contra su familia, contra sus intereses particulares, contra su economía, inclusive hasta contra su salud. Muchas personas a través de la concupiscencia, ese deseo exagerado por poseer cosas, han hecho negocios que a la postre terminan mal. Su economía ha sufrido las consecuencias simplemente por esa pasión por adquirir algo que en un momento dado no era el momento para adquirirlo. Está bien que nosotros podemos adquirir cosas y sobre todo si se lo ponemos en manos de Dios, pero todo en su tiempo. Pero cuando nos abarca la concupiscencia por adquirir algo, vean, la persona se ciega y se mete en deuda porque quiere obtener ese carro, esa casa, que no es el momento para obtenerlo, pero sin embargo esa concupiscencia lo aborda tanto que lo ciega y no mide las consecuencias de sus malas decisiones. Lo mismo pasa con la salud, ¿verdad? O sea, a veces esforzamos mucho la salud, sobre todo las personas que toman, que exageran en el tomar, y entonces, ¿qué pasa? Afectan su salud en un momento dado, precisamente por esa concupiscencia, ese deseo apasionado que lo ciega y no mira las consecuencias de realizar ese acto. Simplemente desea satisfacer sus deseos, sus pasiones, que lo llevan inclusive a dañar su propia vida. La Biblia nos enseña que no hay un momento de paz en esa guerra que tenemos contra los amalecitas. Va a haber, en todo momento ellos van a estarnos atacando. Mire, los amalecitas empezaron a atacar. La Biblia registra que el ataque de los amalecitas hacia Israel fue desde el mismo momento en que ellos salieron de Egipto. Lo atacaron por la retaguardia, lo atacaron por la parte de atrás, por la parte más débil, cuando precisamente todos estaban cansados, venían saliendo de Egipto. Y eso es lo que hace precisamente los malos deseos. Nos atacan con más fervor cuando estamos conociendo de la palabra de Dios, para que nos desviemos un momento dado. Porque sabemos que el ataque de los amalecitas contra la persona que no conoce la palabra de Dios, pues es alegría, porque él quiere hacer eso y lo hace porque no tiene temor de Dios, no conoce la palabra de Dios y lo termina haciendo. Pero el que ya conoce la palabra de Dios, una guerra, una tentación grandísima entre el deseo de su carne y el querer complacer a Dios. Entonces comienza esa batalla, esa guerra interna en las personas para hacer lo que Dios quiere. Por eso Dios establece un mandato divino que tenemos que destruir a los amalecitas, destruir esos malos deseos, destruir esas pasiones que nos siguen en un momento dado y que puede llevarnos a tomar decisiones que tarde que temprano nos arrepentiremos de haberlas tomado. La palabra de Dios, cuando empezamos a estudiarla, nos revela los malos deseos y empezamos a conocer qué cosas son malas y qué cosas son pecados. Nos lo revela, ¿verdad? Así como dice Éxodo 17:14. Dice Éxodo capítulo 17, verso 14, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para la memoria en un libro, y di a Josué, que raeré de toda memoria de Amalec de debajo del cielo, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec
de generación en generación. La guerra contra los amalecitas, contra Amalec, contra los malos deseos, va de generación en generación. Ya está planteado en la misma palabra de Dios. Y entonces, ¿cómo conocemos nosotros los malos deseos? ¿Cómo conocemos nosotros que estamos pecados? A través de la ley, cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios, así como dice Romanos 7:7, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocí la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. A través de la palabra de Dios, más exactamente a través de la ley, conocemos las cosas que nos perjudican en un momento dado si las hacemos, y por eso Dios estableció los mandamientos. A través de la ley que está en la palabra de Dios, conocemos o nos revela exactamente lo que es pecado. Porque si no conocíamos la ley, pues no conocíamos que era pecado. Pero cuando conocemos la ley, el pecado se nos revela. Es como un examen, ¿verdad? Cuando una persona le practica un examen de sangre o un examen especializado para determinar si tiene o no tiene determinada enfermedad. Entonces ese examen dice, ¿es positivo o es negativo? Bueno, la Biblia es así. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y examinamos la ley a través de nuestro comportamiento, esa ley nos dice si estamos en pecado o no estamos en pecado. Si mentimos, pues sabemos que estamos infringiendo la ley de Dios, porque la ley de Dios dice no mentirás. Entonces, la ley de Dios es la que revela el pecado, lo confronta. Por eso mucha gente no quiere conocer de la palabra de Dios, quiere basarse más en las tradiciones. Mira, hay muchas personas que se fundamentan más para buscar a Dios en las tradiciones y no por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios los confronta, y como los confronta no quieren saber nada de ella. Entonces, la palabra de Dios, cuando empezamos a estudiar, confronta nuestras acciones con la palabra y nos dice si estamos en pecado o no estamos en pecado. Así como dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne los pensamientos, o sea, nos indica qué pensamientos son buenos y qué pensamientos son pecaminosos. Por eso es que muchas personas no quieren acercarse a estudiar la palabra de Dios, no quieren saber de la palabra de Dios. Es más, cuando le dicen un versículo, dicen, no quiero saber nada de religión. No es religión, le estamos diciendo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios y los malos deseos los revela, los confronta. Los hijos de Dios aceptan la reprensión y reconocen que hay pecado. Por eso el apóstol Pablo decía, yo soy pecador. Por eso vino Jesucristo por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea, él mismo reconoció de que era pecador. Todos somos pecadores, todos tenemos instintos pecaminosos, tenemos malos deseos. Y en el momento que nosotros reconocemos que somos pecadores, pues tomamos las medidas para no volver a hacer lo que hacíamos antes. Pero si decimos que no somos pecadores, pecadores son otros, porque yo peco menos que otros, o porque yo hago acciones que no son tan malas como otros, entonces nos estamos justificando. Y las justificaciones, pues, en cuestión de justicia de Dios, son como trapo de inmundicia, dice la palabra de Dios. Entonces, los hijos de Dios son aquellos que aceptan las reprensiones, así como dice Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de carne, sino ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y hay otras personas que son los hijos de la carne o los hijos de Satanás. O sea, todos somos criaturas de Dios, pero dentro de esas criaturas de Dios hay unos que son hijos de Dios y otros que son hijos de Satanás. Muchas personas dicen que son hijos de Dios, pero si nosotros confrontamos nuestro comportamiento con lo que dice la palabra de Dios, sabremos si somos hijos de Dios o si somos hijos de Satanás. Juan 1:58 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. O sea, esa persona que ha nacido de Dios, característica fundamental es que no practica el pecado. Puede pecar en un momento dado, sí, porque cualquiera puede pecar en un momento dado, un momento de ira, un momento de pasión lo llenó y pecó, pero no es costumbre, o sea, no lo tiene como costumbre el pecar. Esa es la gran diferencia. Y si esa persona que es cristiana y que es temerosa de Dios peca, pues la palabra de Dios dice, abogado tenemos con respecto al Padre, nuestro Señor Jesucristo. O sea, no practica, no lo tiene como costumbre el pecar.
nosotros debemos, o sea, cuando se prenden los malos deseos, debemos actuar contra esos malos deseos enseguida, inmediatamente. Tenemos que ser proactivos. ¿Qué es proactivo? Anticiparnos a los deseos. Si usted viene un mal pensamiento en su cabeza y usted sabe que va a terminar en un pecado, pues anticípese y empiece a hacer cosas que tumben esos deseos, que acaben con esos deseos que empezaron a nacer en nuestro corazón. Por eso nos dice la palabra de Dios en Efesios 4:22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Entonces, esto es lo importante, que tenemos que anticiparnos, saber que nuestro viejo hombre en cualquier momento nos va a atacar, o sea, lo que en la Biblia espiritualmente se conoce como los amalecitas. En cualquier momento va a salir, va a aflorar ese ataque hacia nuestra investidura del nuevo hombre. No tenemos que volvernos a los ídolos que teníamos anteriormente, como dice Levítico 19:4. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. No volvéis a vuestros ídolos. Anteriormente, las personas, antes de conocer a Cristo, teníamos ídolos, ¿verdad? Ídolos. Y no necesariamente tenían que ser muñecos o esculturas. ¿Cuáles eran los ídolos que nos arrodillamos? De pronto algunos eran el tomar, ¿verdad? Se embriagaban. Entonces era un ídolo ante que se arrodillaba. ¿Y qué es arrodillarse? Someterse, se sometía, salía corriendo a embriagarse, aprovechaba como cualquier momento de fiesta, cualquier ocasión para que diera dar lugar a ese vicio que tenía, a ese ídolo interno como era el emborracharse. Entonces, otros era el adulterio, aprovechaba cualquier oportunidad para practicar el adulterio, la fornicación. Y así sucesivamente con todos los pecados. O sea, no necesariamente, cuando la Biblia habla de idolatría, no se está refiriendo necesariamente a un muñeco o a una esfinge, una imagen, sino a esos ídolos que tenemos en el corazón, de donde nosotros nos sacó Dios, de ese ídolo todavía lo tenemos nosotros y tenemos que eliminarlo de nuestra vida, tenemos que exterminarlo, porque en cualquier momento va a aflorar las necesidades hacia buscarlo. Entonces la palabra de Dios dice, no os volvéis a los ídolos que tenía quien, el viejo hombre. Entonces no tenemos que volvernos a ellos, tenemos que anticiparnos los deseos. Cuando empezamos a ver que nuestro pensamiento empieza a lucurar y a como a recrearse en esa vida pasada, es momento de que entre en oración, es momento de que se ponga a leer la palabra de Dios, empieza a cambiar cosas que estaba haciendo para que esos malos deseos que lo invitan a pecar o a hacer lo que hacía anteriormente se vayan de su vida. En 1 Samuel 5:2 dice, así os ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek Israel al oponerse en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. O sea, tenemos que destruir todas las imágenes que nosotros tenemos en nuestra mente que nos pueden llevar a hacer lo que antes hacíamos. Dice, y no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños, aún de pecho, vaca, oveja, cabello, asno. Obviamente que este concepto es espiritual. Tenemos que acabar con todo aquello que nos puede llevar a pecar a lo que hacíamos antes, a nuestra vida pasada, es lo que nos enseña la palabra de Dios. Tenemos que estar listos a atacar nuestras desobediencias, tanto externas como internas, porque las más peligrosas son las desobediencias internas. Porque las externas, cuando nosotros nos convertimos, enseguida las acabamos. Dejamos de embriagarnos, dejamos de adulterar, dejamos de fornicar, dejamos de hacer cosas que anteriormente hacíamos. Pero esas desobediencias internas que afloran en nuestra mente, que en momentos nuestra mente empieza a lucurar, inclusive a recrearse en esa vida pasada, tenemos que atacar esas cosas que hacíamos anteriormente. Esos son los actos de la malecita. Cuando nos postramos ante los dioses falsos, como la idolatría. Cuando la Biblia habla de idolatría, pues obviamente no está hablando necesariamente de una esfinge. Puede ser el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia también entraría como una idolatría. La hechicería, pues tenemos que dejarla. Y muchos dirán, no, pero es que yo no practico la hechicería, nunca he ido de brujos. Vea, la hechicería es un acto de encantamiento. Muchas personas hacen lo posible por encantar al sexo opuesto para atraerlo. Eso es una obra de hechicería. No necesariamente tiene que ser de brujos o personas que estén invocando demonios, ni mucho menos. Vea, cualquier acto de encantamiento se denomina como hechicería. Es más, el diccionario define hechicería como encantamiento. Seducir a alguien intensamente,
es un acto de seducir o cautivar intensamente a alguien. Vemos aquí que no necesariamente lo hacen solamente los brujos, lo puede hacer cualquier persona. El acto de encantar, de seducir o cautivar intensamente a alguien. Los odios también pueden estar en nuestra mente, esas envidias, los homicidios, los excesos, como la borrachera, las orgías. Todos son actos amalecitas, actos pecaminosos que comienzan en unos deseos que tenemos que acabar. Siempre los pecados comienzan con un deseo. Nadie peca porque involuntariamente lo hizo, no. Comenzó primero en su mente, entonces tenemos que atacar precisamente cuando esos pensamientos negativos llegan a nuestra mente. Ahora, ¿cuáles son los efectos de practicar esos actos? Pues la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Mas la dádiva de Cristo es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, los efectos del pecado es la muerte. Y segundo, pues aquí en la tierra vamos a estar enemistados con Dios. Muchos dicen, no, yo con Dios estoy bien, estoy mal con el vecino, estoy mal con mi primo, con mi compañero de trabajo. A ese lo detesto. En el momento en que nosotros odiamos a alguien o tenemos adversidad hacia alguien, estamos enemistados con Dios. Dios no quiere que estemos enemistados con nadie. Cualquier enemistad con alguna persona, estamos enemistados con Dios. Los efectos también de practicar actos pecaminosos es ignorancia de la verdad, porque si ya nosotros conocemos la verdad, ¿por qué seguimos haciendo las obras que anteriormente hacíamos? En Tito capítulo 3, verso 3, nos dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicias y envidias, borracheras y aborreciéndonos unos a otros. Esos son los efectos precisamente de practicar las obras pecaminosas. Muerte, porque la paga del pecado es muerte, enemistad con Dios. Todo el que practica pecado está enemistado con Dios. Y segundo y tercero, ignorancia, es un ignorante de la verdad, porque hay personas que conocen la verdad, pero sin embargo se hacen como la oreja sorda y hacen lo que les da la gana, o sea, porque la palabra de Dios no los ha confrontado verdaderamente. Tenemos que estar apercibidos que el pecado siempre está listo para atacar. Esos malos pensamientos siempre están ahí acechando. ¿Dónde está el origen del pecado? En los malos deseos. Lo que la Biblia denomina como concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? Ya lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Ese apetito desordenado de los placeres deshonestos. Esa es la concupiscencia. Y Santiago 1.15 nos dice, entonces la concupiscencia, esos malos deseos que tenemos en nuestro corazón, después que lo han concebido, o sea, después que lo hemos pensado, que nos hemos recreado nuestra mente con ellos, con esos malos deseos, empezamos a pensar y a navegar en ellos, en esos malos deseos, después que ha concebido, da luz al pecado, o sea, que termina ejecutándolo. Ahí es donde está el problema, porque los malos deseos, pensar en los malos deseos, recrearnos en los malos deseos, terminamos, ¿qué? Ejecutándolo. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces tenemos que estar apercibidos de los malos deseos, de la concupiscencia. La única forma de acabar con el pecado, de dejar de practicar el pecado, es atacarlo en su raíz. ¿Cuál es la raíz? La concupiscencia. Y hay una orden explícita, ¿verdad?, de nuestro Rey, de nuestro Dios, que es de acabar precisamente con la concupiscencia. Porque muchas veces atacamos los actos pecaminosos, pero no atacamos el origen del acto pecaminoso, que son los deseos. Muchos atacan el acto, y es bueno, y sigan atacando, no lo haga, ¿verdad? La borrachera, las orgías, las fornicaciones, los adulterios, los pleitos, las murmuraciones, las envidias, esos son actos pecaminosos. Pero el origen del acto pecaminoso muchas veces está ahí. Y siempre está ahí, está latente, está al acecho, está como un león agazapado para mandar el zarpazo en cualquier momento. Tenemos que destruirlo. Miren lo que nos dice la Biblia en el Antiguo Testamento al respecto. En 1 Samuel 15:8, aquí nos da Dios, cómo Dios le dio una orden a Samuel de atacar el origen del pecado, que era el rey de los amalecitas. Y vemos aquí que Samuel desobedeció la orden, porque mató a los amalecitas, pero dejó vivo al rey de los amalecitas. Es como cuando atacamos las obras pecaminosas, pero dejamos vivos nuestros deseos pecaminosos. Tenemos que atacar tanto los actos como los deseos, porque ese es el rey de los pecados, es deseo, la concupiscencia que está en nosotros. Miremos lo que sucedió en el Antiguo Testamento, que nos ilustra mejor esa guerra que tenemos internamente. Dice, 1 Samuel capítulo 15, verso 8, dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl
y el pueblo perdonaron a Agag. Agag era el rey de los amalecitas. Podríamos decir en este caso que Agag es como la concupiscencia. El rey Saúl mató los actos pecaminosos, o sea, mató a todos los amalecitas, pero dejó vivo al rey, al origen de los pecados. Y tomó, y a lo mejor de sus ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Qué nos indica la palabra? Mirándolo en el campo actual, cuando la persona llega a los pies de Cristo, destruye todo lo vil y despreciable, y es bueno que lo destruyamos, ¿verdad? La borrachera, los rencores, los pleitos, las enemistades, los adulterios, las fornicaciones, las murmuraciones, mata todo eso, lo quita de su vida, deja de hacer esas cosas. Pero ¿qué pasa? Que deja vivo al rey de los amalecitas, o sea, los deseos. Y lo que ha conseguido a través de esas obras pecaminosas lo deja vivo. Entonces, no hizo nada. Lo hizo, pero lo hizo parcialmente. Le tocó después llegar al profeta y destruirlo él directamente. Entonces, los malos deseos, o sea, el rey amalecita, hay que destruirlo también. Esa es la lucha eterna que nosotros tenemos. Así como dice Éxodo 17:14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moisés edificó el altar y llamó Jehová, su nombre Jehová Nisi, y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Vemos aquí la guerra perpetua que existe contra los amalecitas, contra Amalec, más exactamente. No solamente contra Amalec, sino las consecuencias de ese rey, que son las obras pecaminosas. O sea, hay que atacar no solamente los actos pecaminosos, sino el origen del pecado. ¿Y el origen del pecado dónde está? En los deseos pecaminosos que tiene todo hombre. Todo hombre lo tiene. Inclusive el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le dijo al Señor, Señor, quítame este aguijón que tengo en mi carne, que es un mensajero de Satanás, el cual, cuando dice mensajero de Satanás, o sea, que lo induce a pecar. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ese aguijón lo vamos a tener nosotros en la carne. Y esa es la gran lucha que tiene el cristiano. Luchar contra ese aguijón que tenemos en la carne, contra esa concupiscencia que está en nuestro cuerpo en todo momento, en nuestra mente en todo momento. La ley, como dijimos anteriormente, nos revela el pecado. La ley nos indica que cuando vemos que la ley nos muestra un acto que nosotros practicamos y está en la ley, vemos que hemos pecado. Y si está en el pecado nos indica que estamos destituidos de la gloria de Dios. Tenemos que hacer algo, ¿verdad? Para eso vino Cristo. De Cristo recibimos la promesa de ser librados de la muerte, somos justificados y tenemos la promesa del Espíritu Santo en nuestra vida. Y eso es lo más importante, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, de las consecuencias de la infracción a la ley. Cristo la sufrió en la cruz del Calvario. Pero cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y recurrimos a Él en todo momento como nuestro abogado, como nuestro pronto socorro, nuestro pronto auxilio, tenemos que soportar las pruebas. Vea, ¿qué son las pruebas? Eso es lo que vamos a estudiar ahora en este momento. ¿Qué son las pruebas? Soportando las pruebas. Miremos lo que nos dice Santiago capítulo 1, verso 12. Les invito a que abran su Biblia. Santiago capítulo 1, verso 12. Esas pruebas que van a venir en todo momento, esas aflicciones que tenemos tanto cristianos como no cristianos, pero para los no cristianos muchas veces esas aflicciones no son aflicciones, son momentos de alegría para ellos. Vamos a estudiarlo ahora con la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, verso 12. Dice, bienaventurado el varón. Mira lo que dice el varón. Cuando habla de varón, la Biblia, cuando habla de varón se refiere a seguidor, un regenerado, el que ha nacido nuevamente, un seguidor de Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, después que se ha perpetrado, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis.
Toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, en su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, ¿qué nos indica la palabra de Dios aquí cuando nos habla que bienaventurado el varón que soporta las pruebas? Vea, todos vamos a sufrir aflicciones, los cristianos, todos vamos a sufrir aflicciones. ¿Cómo clasificaríamos las aflicciones? Las aflicciones del cristiano se clasifican en dos grupos, en lo que se denominan pruebas y otras que son tentaciones. Las pruebas vienen de parte de Dios. ¿Qué hace un cristiano ante las pruebas? Ora y le pide a Dios fortaleza para salir de esa aflicción. Le pide a Dios, no le pide que le quite la prueba, sino fortaleza para salir de la aflicción y que se haga siempre la santa y bendita voluntad de Dios. Pero ¿qué hace una persona que no es cristiana o un cristiano carnal? Señor, quítame esta prueba, Señor, yo no la soporto, es Satanás que me está atacando. ¿Cómo distinguimos, cómo diferenciamos una prueba de una tentación? Porque tentación es inducción a hacer el mal. Pero si usted está pasando por una situación que no lo está induciendo a hacer el mal, pero simplemente está afligiendo su economía o está afligiendo su familia en un momento dado, eso no es tentación, simplemente una prueba. Le tenemos que pedir al Señor fortaleza. No que nos saque de la prueba, porque el Señor nunca nos va a sacar una prueba. El Señor permite la prueba en nuestra vida para precisamente fortalecernos, para ver de qué estamos hechos nosotros. Y cuando nosotros salimos airosos de la prueba, cuando la hemos soportado, el Señor nos da el pronto auxilio en un momento dado. Y de todas ellas, pues al final el Señor nos librará. Porque dice, en Salmo 34, 19, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Pero ¿cómo así que me deja pasar por aflicciones, por pruebas, por tentaciones, pero de todas ellas me librará Jehová? ¿Para qué? Me deja pasar por ellas, precisamente para prepararnos, porque tanto las pruebas como las tentaciones las permite Dios en nuestra vida para forjarnos como cristianos. Ojo, que las tentaciones no vienen de parte de Dios, porque las tentaciones es inducción a hacer el mal, y Dios no tienta a nadie, como ya vimos. Pero las pruebas sí, porque las pruebas es para precisamente probar nuestra fe, probar nuestro carácter como cristianos. Y ante las pruebas tenemos que soportarlas. Y ante las tentaciones, ¿qué tiene que hacer un cristiano? Oponerse, agarrarse de Cristo, pedirle fortaleza al Señor y oponerse a no realizar esas tentaciones que le vienen obviamente del maligno. Y del maligno porque Dios lo permite. Y si Dios lo permite, todo viene de mano de Dios. Es que todo lo que nos sucede en nuestra vida viene de mano de Dios. Inclusive hasta las tentaciones vienen de mano de Dios, vienen permitidas por Dios. Entonces tenemos que oponernos a no hacer lo que nuestra carne nos dice. Dios lo ha permitido con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que salir airoso, de darnos vida eterna, de perfeccionarnos en todo momento. Pero ¿qué hace un cristiano carnal o una persona que no es carnal, que no es cristiana ante una prueba? Enseguida va y busca los métodos de evitarla. Ore por mí, hermano, para que yo no sufra en este momento. Ore por mí para que para que salga rápido de esta situación. Eso hace un cristiano carnal. O se victimiza. Ahora que soy cristiano, el diablo me está atacando. Se victimiza. Eso es lo que hace una persona que no es cristiana. El verdadero cristiano soporta la aflicción, soporta la prueba. Otro pide que oren con ella para que se lo quita. Pero ante la tentación, una persona que no es carnal, que es carnal, una persona que es carnal ante la tentación, sucumbe, se deleita, sucumbe, ¿verdad? Hace lo que la tentación lo lleva a hacer. Si esa persona no conoce de Cristo y le viene una tentación por tomar y a él le gusta tomar, pues sale a tomar. Pero si esa persona es cristiana y ya conoce la palabra de Cristo y le viene la tentación de tomar y él tiene esa inclinación hacia el trago, va a ser una lucha grande para esa persona, va a ser una guerra, pero para el cristiano, para el que conoce la palabra de Dios. Para el que no la conoce, sucumbe ante ella, se deleita, no es ninguna... Es tentación, pero se deleita ante ella y termina haciéndolo. Pero sí es una verdadera lucha para el que es verdaderamente cristiano. Entonces, la tentación, como ya dijimos, no proviene de Dios, nunca, porque Dios no te va a hacer inducir al mal. Inducción es eso. La tentación no proviene de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Él no tienta a nadie. ¿Por qué? Porque la tentación viene de nuestra propia concupiscencia, de nuestra propia inclinación al mal de cada uno. Dios no es responsable del pecado humano. El pecado que nosotros realicemos, que la práctica del pecado que nosotros hacemos, es responsabilidad nuestra, no de Dios.
Entonces, la tentación procede de nuestro interior, de los malos deseos que nos arrastran, que nos dominan en un momento dado. Si cedemos, es porque vivimos para hacer lo malo. Entonces, realmente no éramos cristianos nunca. ¿Y qué pasa si nosotros cedemos a la tentación? Nos espera la muerte eterna. En Hechos 4:14 precisamente nos lo rectifica. Miren lo que nos dice Hechos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, él también fue tentado en todo. Pero ¿cuál es la diferencia entre Jesús y nosotros? Y es grandísima. Primero que todo, que Jesús es Dios. Segundo, Jesús no tenía concupiscencia. Cualquier tentación que le viniera a él no iba a sucumbir, no tenía concupiscencia. Él no nació de hombre. Él existía desde antes que fuera concebido en el vientre de María, él ya existía. Él no tiene el problema de nosotros está cuando viene la tentación es porque tenemos la concupiscencia, tenemos que luchar contra ella. Entonces, Jesús en carne no fue tentado en todo según su semejanza, pero sin pecado. Entonces, cuando dice la palabra de Dios, amados hermanos míos, no erréis, como estábamos leyendo ahora en Santiago 1:16, que no nos dejemos engañados, no nos dejemos engañar ni de nosotros mismos, ni de Satanás, porque vea, Satanás no tiene ninguna influencia en nosotros si nosotros no sucumbimos ante la tentación. ¿Por qué? Porque la tentación es el aguijón por donde entra Satanás, es el mensajero de Satanás. Pero si nosotros dominamos nuestra propia tentación, Satanás no tiene nada que hacer en nuestra vida. ¿Por qué no tenemos que dejar de engañar a nosotros mismos? Por la falta de perdón. Muchas personas dicen, ya yo soy cristiano, ya yo no peco, ya no hago nada de esto. A veces nos creemos infalibles porque ya no pecamos. Eso es un engaño. Ojo, tenemos que estar apercibidos porque todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Tenemos inclinación a hacer las cosas más. Tenemos que estar apercibidos y agarrados siempre del Señor. Por eso dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque si nosotros quitamos la mirada de Jesús, volvemos a hacer lo que antes éramos y hasta peores. Así que manténgase con la mirada puesta en Cristo y verá que puede salir adelante. Y no nos dejemos engañar inclusive hasta de Satanás, porque la falta de perdón, por ahí entra el demonio y por ahí nos puede atacar y nos puede desarmar. Como dice 2 Corintios 2:11, dice, para que Satanás no gane ventaja en nosotros, algunos sobre sus maquinaciones, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y las maquinaciones de él son precisamente en la falta de perdón que puede haber en cada uno de nosotros. Cuando nosotros tenemos una limaña ahí de falta de perdón, de odio hacia alguien, ahí está un aguijón de Satanás por el cual puede entrar a nosotros y caer nosotros en pecado. Tenemos que estar apercibidos de que en cualquier momento nosotros podemos pecar, entonces tenemos que estar agarrados siempre del Señor. Tenemos que también tener apercibido de que toda dádiva, toda buena dádiva y don perfecto viene de Dios, solamente Dios. El actuar de Dios es luz, es verdad. Siempre la palabra de Dios cuando nos habla de actos buenos, lo identifica como de luz, verdad. De luz, de verdad, y a través de esa luz de verdad, que es que nuestro Señor Jesucristo tenemos la salvación, que en Él está la vida, y la vida, la luz de todos nosotros, de todos los hombres, viene a través de la palabra de Dios. Mientras que el actuar del hombre es tiniebla. Cuando la palabra de Dios habla de tinieblas, que el hombre está en tinieblas, quiere decir que no conoce la palabra de Dios, que su vista está entenebrecida, su conocimiento está entenebrecido, anda en tinieblas. Y eso es lo que cuando la Biblia habla de tinieblas, y se refiere a la mentira del hombre en contraposición a la verdad de Dios. Y esa mentira nos va a llevar a la condenación. Juan 3:19 nos dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso es que muchas personas usted ve que usted le predica y son reacias a aceptar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aman lo que hacen. Mientras amen lo que hacen, no quieren dejar de hacer lo que están haciendo, entonces le van a poner oposición a la palabra de Dios. Y ojo, y le están poniendo oposición a la palabra de Dios. No, ustedes a veces creemos que es contra nosotros, que nos están atacando, o que nos están vilipendiando. No están vilipendiando, nos están atacando a Cristo. Tenemos que orar por esas personas.
no aceptan la palabra de Dios. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, no, aborrece lo que dice la palabra, no quiere saber nada de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque practica lo malo, no quiere dejar de hacer lo que hace. Como lo ama, pues no quiere saber nada de la palabra de Dios, como dice la palabra de Dios. Porque todo aquel que hace lo malo, dice Juan 3:20, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No quiere ser reprendido. Él quiere al contrario, él quiere que lo aplaudan, que le den, que le toquen la espalda, estás bien, lo que estás haciendo está bien. Él quiere encontrar un versículo de la Biblia que le diga que lo que está haciendo está bien. Pero no, si usted practica pecado, la Biblia no le va a aplaudir nada de lo que usted haga. Por eso no quiere saber nada de la Biblia. Y Juan 3:21 nos dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Todas las obras que nosotros practicamos buenas vienen de parte de Dios. ¿Por qué? Porque lo hacemos conforme a la palabra de Dios. Entonces, ¿la gloria para quién es? Para Dios, por las cosas buenas que hagamos. Nada, porque nosotros no podemos hacer nada bueno si no es por Dios. El Espíritu Santo que habita en nosotros y a través de su palabra que nos da esa convicción para hacer las cosas buenas conforme a la palabra de Dios. Toda dádiva y don perfecto viene de ¿quién? De Dios, no es nada nuestro. Para que evitemos la vanagloria, para que nos creamos que somos buenos. Nadie es bueno, solamente Dios es el único bueno. Imagínense que a Jesús se le presentó un hombre y le dijo, maestro bueno. Y Jesús se lo quedó viendo y le dijo, bueno, ¿por qué me llamas bueno? Solamente Dios es bueno. Jesús no es Dios. Sí, claro, Jesús es Dios, pero el Dios, como la persona que lo reconoció a Jesús fue como maestro, no lo reconoció como Dios. Entonces por eso le dijo, solamente Dios es bueno. Ninguna persona, por mucho que conozca la Biblia, es bueno. Por mucho que predique la palabra de Dios, es bueno. Todos somos malos por naturaleza. Bueno solamente Dios. Todo dádiva y don perfecto viene de parte de Dios. Toda dádiva y todo don perfecto viene de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, nunca cambia, todo es perfecto, no hay sombra de variación. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas, nos lo dice en Santiago 1:18. Todos somos criaturas de Dios y esta es la gran discusión que existe con ciertas personas que dicen, todos somos hijos de Dios falsos, todos somos criaturas de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador solamente. Como dice Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios, o sea, en esto se diferencia. Mira aquí está la diferencia, cuáles son los hijos de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Los hijos de Dios practican la justicia, aman a su hermano, son humildes, aceptan la reprensión, no se creen mayor o superior a otra persona. Mientras que los hijos de Satanás practican el pecado, son orgullosos, se creen superiores a los otros. Ahí es donde se reconoce quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos de Satanás. ¿Cómo hacemos? La pregunta del millón, ¿cómo hacemos para vencer los malos deseos? La Biblia nos enseña que tenemos que usar armas, ¿verdad? Pero muchas veces se utilizan armas carnales para vencer las tentaciones. Personas empiezan a gritar, le gritan a Satanás, lo reprenden, lo echan fuera. Son armas carnales. Son armas que utiliza una persona para defenderse de otra, ¿verdad? ¿Cómo usted se defiende de un atracador, una persona que le quiere hacer algo más? Lo grita, lo reprende, lo ofende, ¿verdad? Otro, para atacar las cosas malas que puede hacer, busca métodos positivistas para salir de las cosas malas, y no está malo, pero esos no son métodos que establece Dios. Utiliza terapias, como terapias de liberación. Entonces, muchas veces creen en eso, que necesitan terapias de liberación, que necesitan liberarse de ese pecado que los está agobiando, pero a través de los métodos carnales, tales como gritar, reprender, ofender, positivismo, terapias de liberación. No, nosotros lo que verdaderamente necesita una persona para vencer los malos deseos es arrepentimiento. Es arrepentimiento. El arrepentimiento es la palabra clave. Tenemos que utilizar las armas espirituales. ¿Cuáles son las armas espirituales que establece la Biblia? Son la oración, la fe, la esperanza, el amor, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, por la cual nosotros podemos llegar al arrepentimiento con perseverancia, porque nada sirve yo arrepentirme hoy, reconocer que soy pecador y al día siguiente hacer lo que antes era
y inclusive hasta peor. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ir unido a la perseverancia. Tenemos que perseverar en todo momento. Como dice Mateo 24:13, más el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Tenemos que perseverar en el arrepentimiento. El arrepentimiento es todos los días. Arrepentimiento de nuestra forma antigua de pensar, de nuestra forma antigua de actuar. Tenemos que estar arrepentidos. Cambiar en 180 grados lo que hacíamos antes. Eso significa arrepentimiento. Pero arrepentimiento con perseverancia, porque hay muchas personas que se han arrepentido un día porque le han tocado un punto sentimental y terminan arrepentimiento y llorando. Pero no, el arrepentimiento tiene que ser permanente, con perseverancia. Según de Corintios 10:3, aquí nos lo dice, ¿verdad? Pues aunque no andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, o sea, para poder vencer el mal, para poder vencer esa concupiscencia que nos agobia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas que están aquí en nuestra mente, derribando argumentos y toda actividad que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivos, o sea, tenemos que llevar cautivo nuestro pensamiento a la obediencia de Cristo, o sea, la obediencia de la palabra de Dios. Esa es la verdadera herramienta, la verdadera arma espiritual que nosotros tenemos. Dominar nuestro pensamiento con la obediencia a la palabra de Dios y con la guía del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y estando pronto para castigar nuestra desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, lo importante es que no olvidemos de dónde nos sacó Dios y lo que nosotros hacíamos antes de conocer a Dios. Si usted tiene pendiente lo que nosotros éramos antes, lo que nosotros hacíamos y a dónde nos estaba llevando ese mal actuar y lo que ahora somos, eso le sirve de mucho para dejar de hacer lo que hacía antes. Y podemos así nosotros luchar y ganar esa lucha contra la concupiscencia y poder exterminarla de nuestros pensamientos y de nuestro actuar en todo momento. Amén. Gloria a Dios. Entonces, todos los cristianos tenemos que estar apercibidos de que tenemos que exterminar, eso es una orden de Dios, de exterminar los malos pensamientos de nosotros para que podamos tener una vida de obediencia ante la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Espero que la atesoren en sus corazones y la pongan en práctica para la gloria de Dios.